En este lugar, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias, Señor, por todo cuanto has hecho hasta este día, Señor, entendiendo que por tus múltiples misericordias, Señor, por tu bondad, por tu longanimidad y por todo aquello que tú eres, estamos hoy, Señor, aquí reunidos, Padre Santo. Mira, mis hermanos, te ruego, Padre Santo, que les ayude a disponer su oído, a disponer su corazón, Señor, para que perciban la palabra y la asimilen como tú quieres que sea, Señor. A mí, dame palabra, dame entendimiento y ayúdame, Señor, entendiendo que ninguno de los que aquí estamos, Señor, sin ti podemos, Dios mío. Ayúdanos, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La predicación o la enseñanza que tuvo nuestro hermano Gustavo el 19 de diciembre fue en la carta a los Efesios, capítulo 4, parte B, carta a los Efesios, que de paso dicen los exégetas que Efesios y que no fue escrito a los Efesios, y que es una carta universal, porque la referencia a los Efesios fue colocada después por algún copista. Nuestro hermano concluía el domingo 19, diciéndonos lo siguiente: sed benignos, al final en el versículo 32 del capítulo 4 de los Efesios decía: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Nuestro hermano cerraba la enseñanza ese día con ese versículo y otros que comentó, pero esto condensaba la enseñanza que nos estaba dando. Hoy quiero que tengamos una lectura en Efesios capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, y allí va a estar la enseñanza, allí va a estar nuestra palabra en este día. Entonces, vamos a leerla. Si gustan acompañarme, bueno, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es en la traducción Reina Valera. Quiero leerlo ahora en castellano antiguo. Esto de las versiones y las traducciones es un problema para mí. Aunque hay buena intención originalmente y abre ciertas puertas, otras veces puede ser causal de desvío en algunas interpretaciones.
Voy a leer entonces en castellano antiguo y dice de la siguiente forma, el mismo versículo, usted lo puede comparar si recuerda algo o lo va comparando con su Biblia. Dice así: sed imitadores de Dios como hijos amados que imitan a su Padre. Que vuestra conducta se base en el amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo en sacrificio por nosotros. Ofrenda esta de la que Dios se agradó, como de un perfume delicado. Que la inmoralidad sexual o cualquier forma de impureza o la avaricia no se den entre vosotros, que sois parte del pueblo de Dios, ni siquiera la comentéis. Y huid de obscenidades, insensateces y cuentos sucios, pues nada de esto es conveniente. Vosotros, por el contrario, hablad dando gracias a Dios. Porque debéis saber que en el reino de Cristo y de Dios no tendrá parte ni herencia nadie que sea inmoral o impuro, ni nadie que sea avaro. Pues que un avaro no es sino un idólatra que pone su dinero en lugar que corresponde a Dios. No os dejéis engañar con la vana palabrería de quienes por su rebeldía atraen sobre sí la ira de Dios. Evitad toda relación con ellos. Porque aunque vosotros vivíais antes en tinieblas, ahora soy luz en el Señor. Ahora la luz del Señor resplandece en vuestra vida y debe manifestarse en vuestra conducta. ¿Cómo? En términos de bondad, de justicia y verdad, que son los frutos de la luz. Por tanto, procurad saber siempre qué es lo que agrada al Señor y no participéis de las obras estériles de las tinieblas. Antes bien, denunciadlas. Hasta da vergüenza hablar de lo que ellos hacen en secreto. Sin embargo, cuando las cosas se exponen a la luz, se hacen evidentes, porque la luz al resplandecer las pone de manifiesto. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te llenará de luz. Así que prestad la mayor atención a vuestra conducta. Sed sabios y no os comportéis como los necios. Aprovechad bien el tiempo, no lo perdáis, porque los días que corren son malos. No hagáis nada sin sentido, sino tratad de entender y cumplir la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, pues eso conduce a perdición, sino dejaos llenar del Espíritu Santo. Entre vosotros, en vuestras conversaciones, recitad y entonad salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantad de todo corazón al Señor y elevar a Él vuestras alabanzas. No dejéis de dar gracias por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la versión o la traducción castellano antiguo. Y hay un gran preámbulo aquí porque se vuelven difíciles los temas, pues. Hay un contexto en el que hay que tratar de introducir para poder entender las cosas. Se dice de un rey que citó a los jóvenes del pueblo para hacer un importante anuncio. Una vez reunidos, los jóvenes, este rey les dice lo siguiente: cada uno de ustedes va a recibir una semilla, cada uno. Esta semilla debe ser sembrada en una maceta. Transcurridos 6 meses, serán llamados nuevamente a palacio y deberán mostrar los resultados de la siembra de esa semilla en esa maceta. Cada uno pues recibió su semilla y se fue. La recompensa sería, a la mejor planta, la mano de la hija del rey, de la princesa, en matrimonio, lo cual lo haría príncipe heredero y posterior rey por herencia. Se van los jóvenes y comienzan su laboreo con aquello de la semilla y la maceta, y pasados unos días comienzan a aparecer los resultados. Aquí mucha gente, la mayoría, ha sembrado una matica por lo menos y sabe cómo es eso, cómo emerge la semilla y cómo va fructificando. Pasados 15 días, a uno de los jóvenes
no le germinó la semilla. Pasado 20 días no germinó, 25 días no germinó, y todos alardeaban de sus resultados, pero el joven no le germinaba. Por mucho que regaba, por mucho que abonaba, no lograba que germinara la planta. Germinara la semilla, perdón. Transcurridos 6 meses, son convocados nuevamente a la corte para ofrecer los resultados. Y el joven, muy triste, no quería presentarse porque decía, ¿cómo me voy a presentar yo ante el rey con una maceta vacía? Su mamá, al escuchar esto, le aconsejó, mira, yo pienso que debes presentarte, porque vas a cerrar ese ciclo, pues. No importa que no hayas obtenido, presenta lo que obtuviste y ponte a cuenta. No muy convencido, el joven obedece y se va. Llega de último. Sin embargo, en el camino y al llegar causó burlas porque se presentó con una maceta vacía. De repente en el recinto se hace un silencio porque estaba entrando el rey, quien comienza a revisar todas las plantas y a caminar entre todo aquello que estaba expuesto, plantas hermosas de flores, plantas de frutales, plantas ornamentales, cada quien con lo mejor de su esfuerzo mostrado en esa maceta. Pasado un rato, el rey anuncia quién es el joven merecedor de la mano de su hija y llama al joven de la maceta vacía. Los súbditos, los jóvenes de aquel pueblo o de aquel grupo de personas demandaban, cónchale, eso no fue el anuncio que hizo el rey, porque entrega la mano de su hija a este joven cuya semilla no germinó. Y el rey dice, cada uno de ustedes recibió una semilla estéril, es decir, que no iba a germinar esa semilla. Y el único que fue suficientemente honesto para presentarse delante de mí con la maceta vacía fue este joven. Fue el único que no tuvo el valor de mentirme. El resto me mintió. Pero este joven se hizo merecedor de la mano de la hija del rey. Fue honesto, hermano. Eso es un valor que se ha perdido. Eso es un valor que ni siquiera hasta entre nosotros escasea. Muchas veces, no sé si les ha pasado, da hasta temor tratar de relacionarse económicamente con un hermano porque no se mide en el momento de hacer transacciones dudosas. Entonces eso está presente y ya vamos a ver, bueno, qué hacer ante esa situación, porque no solamente estamos denunciando una situación, sino que también tenemos que hacer algo. ¿No está puesto allí? El título de la enseñanza o el mensaje de esta mañana es andad honestamente como hijos de luz. Si usted se fija, el título o el subtítulo de Efesios 5 es andad como hijos de luz. Aquí estamos, andad honestamente como hijos de luz. Es difícil, como decía, en estos tiempos, la parte moral en la iglesia, porque carecemos de ese tipo de formación. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia que había una necesidad o un deseo por hacer un cambio en la conducta que uno llevaba. Ejemplo, el hablar de los hermanos en la congregación era un hablar cuidadoso. No sé si decían sus vulgaridades escondidas, pero por lo menos en público no las decían. Ahora uno habla con muchos hermanos y no hay ningún cambio. Y no tienen ni la intención ni reciben la enseñanza de que deben cambiar ciertas conductas y ciertas prácticas que continúan y que siguen realizando. Quiero entonces, para anunciado el título, hablar de 3 términos. Honestidad es uno. Imitar es el siguiente. Y corresponsabilidad. La palabra corresponsabilidad. Antes de que entremos en el contexto, que lo que vamos a hacer básicamente es leer la Biblia. Cuestión que no le gusta a muchos hermanos, pues, o a muchas personas.
La honestidad, dentro de muchos conceptos que vi, conseguí este que me parece muy conciso y muy bueno. Dice así: es actuar con rectitud y sinceridad en todas las circunstancias de nuestra vida, independientemente de que nos vean o no nos vean. Eso es honestidad. Imitar en el contexto de lo que vamos a decir es como aquel hijo que imita al padre, como aquella persona, aquel joven que imita a su hermano mayor en el sentido de que es un modelo para sí. Hay un vecino que a mí me preocupa por su conducta. Es un muchacho, un jovencito, y detrás de él siempre está, con él siempre está su hermanita, su hermanito. Ese es el modelo para ella. Y es un mal modelo ese niño. Claro, ojalá el Señor trate con ese jovencito. Y ese es el modelo, ese es el norte de esa niña, que es pequeñita. Entonces, aquí lo debemos ver en el sentido del hijo que anhela ser como su papá, que anhela ser como el profesional, o como el maestro, o como el herrero, como el mecánico, como el trabajador que es su papá. Y lo admira y lo tiene como modelo. Y la corresponsabilidad. Ciertamente se nos enseñan en ciertas doctrinas que no tenemos corresponsabilidad con el Señor para hacer ciertos cambios. Yo difiero de eso. De hecho, la palabra nos está exhortando continuamente de que debemos cambiar, de que debemos hacer esto, de que debemos disponer esto. Entonces, yo pienso que hay una corresponsabilidad. Ciertamente es obra del Señor a través del Espíritu Santo en nosotros, pero hay una corresponsabilidad. Si nosotros no nos disponemos, quizá el Señor nos corte de aquí de la tierra, como anuncia en Corintios. No sé qué haga el Señor, pero si resistimos y resistimos y resistimos, bueno, el Señor va a concluir su obra en nosotros, pues. Pero para efectos de la vida tenemos una corresponsabilidad, y hay conductas que debemos cambiar y cosas que debemos cambiar, como hemos leído en estas exhortaciones que nos hace en la carta a los Efesios, capítulo 4, capítulo 5 y creo que el 6. En el 5 Pablo continúa la descripción del andar cristiano. Este tema, andar honestamente como hijos de luz, lo vamos a ver en 3 puntos, rapidito. Debemos andar honestamente en amor, honestamente debemos andar en luz, y honestamente debemos andar cuidadosamente. Debemos andar cuidadosamente, hermano. Estaba leyendo el prefacio que escribió Casidoro de Reina de la Biblia del Oso. ¿Han escuchado de la Biblia del Oso, más o menos? Sí. Ahí está un prefacio, o sea, lo que él escribió. Y él describe un perfil de lo que es la iglesia, un perfil de cómo se desvirtúa la palabra. Y unos comentaristas más actuales hablan de la perversión que tiene o lo dañino que puede ser las nuevas versiones de la palabra. Poco a poco se va diluyendo, poco a poco van restando, le van quitando fuerza a las enseñanzas que están allí. Entonces, hay gente bien intencionada que ha hecho esto para facilitar el entendimiento, por ejemplo, para facilitar la comprensión, y usa cierto lenguaje, pero hay un daño porque la enseñanza no tiene ni la fuerza ni la intención, y muchas veces dice algo que ni remotamente decía la iglesia primitiva. Entonces se está enseñando otra cosa. Eso como parte del contexto. Entonces, del versículo 1 al 6, debemos andar en amor. Imitar significa ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Es decir, parecerse o asemejarse a otra cosa. Es decir, también en otro término, esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. En este caso, nuestro modelo, ¿quién será? Cristo Jesús. Ese debe ser nuestro modelo. Por eso decía, hay cierta condición, cierta situación en la iglesia, la que amamos, y la denunciamos, pero debemos ir más allá. Y mostrar el amor de Cristo implica enseñar las cosas de forma correcta. Muchas veces, hermano, el sentimentalismo nubla el verdadero amor que debe estar en nosotros, el verdadero amor del Señor. Así como el sentimentalismo nubla el amor del Padre,
del padre natural, de la madre natural, porque desvirtúa la enseñanza, porque desvirtúa la disciplina, porque desvirtúa la corrección. Así como los hijos imitan a sus padres, también debiéramos imitar a Cristo. Su gran amor lo condujo a sacrificarse por nosotros de manera que pudiéramos vivir. Nuestro amor por otros debiera ser de la misma clase, de la misma madera, del mismo tamaño del amor que tuvo Cristo. Es un amor que va más allá del afecto, de las demostraciones emotivas de afecto, que eso es necesario, pero va más allá, porque hablamos la palabra, porque exhortamos, porque enseñamos, porque corregimos, porque levantamos la voz para decir esto sí, esto no. Es allí o es una manifestación importante, visible de lo que es el amor de Dios en nosotros. Este amor conlleva un servicio de autosacrificio como lo hizo el Señor. Como hijos de Dios debemos imitar a nuestro Padre. Dios es amor y nosotros debemos andar en amor. El ejemplo de amor de Cristo debe inspirarnos. Juan 15:9 dice lo siguiente: como el Padre me ha amado, así yo también os he amado, permaneced en mi amor. Juan 15:12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí Pablo, en lo que estamos leyendo, no en el Evangelio, en Efesios, nos describe a Cristo como la ofrenda a Dios de olor fragante. Esta ofrenda trae gozo al corazón de Dios al darse a sí mismo en rescate por los pecadores, en rescate por muchos. La clase correcta de amor implica que detestaremos ciertas cosas. Romanos 12:9: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. En la medida en que toleramos por sentimentalismo, en la medida en que toleramos por una mala interpretación de lo que son las Escrituras, damos entrada a muchas cosas dentro de nuestras enseñanzas, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras congregaciones. Y el Evangelio y la palabra poco a poco se va desvirtuando. Y ciertamente vamos a ver congregaciones llenas, vamos a ver personas que dicen ser cristianas, pero su conducta está reprobada. Cuando preguntamos por ciertas cosas, ciertas prácticas y cierto conocimiento, no lo tienen. No es que el conocimiento teórico da salvación, no da salvación. Pero sí el conocimiento cierto de la palabra te hace saber cuál es tu posición. La palabra honestidad debemos verla en dos sentidos: honesto hacia afuera, honesto con las personas de fuera que verán en nosotros la conducta cristiana, y honestos con nosotros internamente o con nosotros mismos, valga la redundancia. Al ser honestos en nuestro interior tendrá dos vertientes: uno, porque estaremos reconociendo las cosas que en nosotros quizás no están bien y debemos corregir, y dos, porque el Señor ve nuestro corazón y sabe cuando somos honestos y cuando no somos honestos. Entonces allí es importante que seamos honestos, que vivamos honestamente en amor. Hay algunos pecados que ni siquiera deben nombrarse entre los santos. En el versículo 4, Pablo no hace objeciones al humor. Antes los cristianos tenían fama de ser un poco más reservados, más místicos. Era una fama infundada. Era sencillamente, pienso, que el cristiano deseaba menos compartir en los términos del mundo. Hoy día hay más libertad en ese aspecto. Pero eso es una libertad mal entendida que vamos a ver más adelante. Pablo hace objeción en el versículo 4 a las bromas inapropiadas y a las bromas sucias. Por cierto, que ningún cristiano debe usar sus labios para esparcir cuentos cuestionables, chismes, vulgaridades, etc. Nunca debemos decir: hermano, tómelo con cautela. Mosca, hermano, tome lo bueno y deseche lo malo, cuando debería ser:
correcto lo que escuchamos de parte de un cristiano. Cuando el hablar del creyente debe ser su sí, debe ser sí, y debe ser no, que eso implica que, que es un hombre o una mujer comprometida y que su palabra tiene un valor. Asimismo, de ese tamaño debe ser la palabra del Señor, o la palabra que haya, que se encuentre en la boca de un cristiano. Nuestra palabra debe estar siempre sazonada con sal, como dice la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Las obscenidades o vulgaridades son tan comunes que empezamos a aceptarlas. Por eso decía, cuando uno comienza o cuando comenzaba en el Evangelio, uno trataba a menos de ocultar lo que era, trataba de cambiarlo. Hoy día parece que eso no se hace, pues. Una vez un hermano caminando con él le decía, íbamos los tres, un hermano antiguo, una persona y yo. Y el hermano hablaba ligeramente, hablaba muy, con mucha vulgaridad. Y el hermano le dice: mira, ten cuidado como se te sale una palabra en el púlpito, una palabra esa en el púlpito. Bueno, o sea, si había una exhortación continuamente a que la persona cambiara su manera de hablar. Y tenía la responsabilidad esa persona. Quizás alguien puede decir: no, pero es el Señor que va a hacer la obra. Bueno, pero pon de tu parte. Pon de tu parte. A eso me refiero con el término corresponsabilidad. La advertencia de Pablo, sin embargo, indica que el vocabulario perverso no será parte del diálogo cristiano, porque no refleja la presencia de Dios en nosotros. ¿Cómo podemos, hermanos, alabar a Dios y recordarles a los demás las bondades de nuestro Señor cuando nos dedicamos a hablar de forma liviana? No sé si ha tenido ese contacto, que hablan con un hermano y tú dices: cónchale, pero como que no es un lenguaje consono del cristiano. Los falsos maestros pueden decirle que usted puede ser cristiano y vivir en el pecado habitual y deliberado, pero Pablo llama a esas enseñanzas palabras deshonestas. Vamos a Efesios 5:5 y 5:6, que leímos: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que practican este tipo de cosas y que tienen esta conducta de forma recurrente. Gálatas 5:21, nuestro hermano nos leía el 19, ya cerrando. Tampoco debe haber envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primera los Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, continúa diciendo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto describe la conducta del mundo. Es tan sencillo como la conducta del mundo. Cuando hablamos de un borracho, no nos imaginemos un indigente. No, la persona como se conduce normalmente en el mundo, en orgía, en disoluciones, en cualquier tipo de situación, aunque usen traje, aunque tengan dinero, aunque no estén en situación de calle. Y esta palabra, y la palabra por lo general no les basta. Una vez una compañera de trabajo, yo hablaba con ella, estábamos hablando sobre ciertas conductas sexuales. Supuestamente no, ella es miembro de una iglesia. Y yo decía que ciertas conductas no iban, pues. Y ella me contestó que el Señor no se mete en las conductas sexuales de las personas. Esa era su enseñanza. Y es una iglesia del Limón, creo. Yo digo, bueno, amor, es ella. Conocí luego una compañera de ella, la que ella llamaba su amiga y hermana, que también asistía a la iglesia y sostenía la misma enseñanza. No andaban ni locas, ni sucias, ni en la calle, pero esa es la enseñanza que tenían. Así de grave está en algunas congregaciones. Entonces, esta conducta de las que está hablando Pablo
están presentes y está hablando del mundo. Y esas conductas no deben estar presentes dentro de la iglesia. Pablo no prohíbe el contacto con los inconversos. Jesús enseñó a sus seguidores a ser amigos de los pecadores para conducirlos a Él. Vamos, Lucas 5:30 y 31 y 32 dice lo siguiente: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces estamos claros que el Señor no nos llama a ser enemigos del inconverso o enemigo de las personas que están en el mundo. Pablo más bien se refiere a pasar por alto o a adoptar la forma de vida de quienes se amparan en excusas para conductas negativas y transmitirla a personas que están dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Es decir, el conflicto está cuando por este versículo o por este entendimiento de compartir y de evangelizar al inconverso, compartimos en los términos del inconverso. Llega el momento, hermano, en que aún el compartir familiarmente se vuelve una dificultad, se vuelve un problema. Porque quieren que todo sea bajo los términos de ellos y es muy difícil. En aras de mantener la relación familiar, ¿cómo hace una joven para ir a una despedida de soltera de una amiga o de un familiar? Sabiendo las cosas que se hacen o que practican en una despedida de soltera. Es una pregunta que se debe hacer la cristiana o el cristiano o el amigo que lo invitan. Bueno, tenemos la despedida de soltero en tal lugar. ¿Podrá ir? ¿Deberá ir? Mira, ahí van a estar las strippers, pero tú te sientas por allá, tú no participas. Bueno, te visitaré otro día, pues. Entonces, se trata de no compartir en los términos de ellos. Y quizás esto agrie un poco la relación familiar, por ejemplo. Pero tenemos que decidir cuál va a ser nuestra posición, honestamente, qué vamos a hacer. ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿Le agrada o no le agrada al Señor? Como cristianos debo hacerlo, eso es lo que voy a enseñar, esa es la conducta que debo reflejar y muchas otras preguntas que debemos hacernos. Entonces, repito, no es no compartir, no es no hablarle al inconverso, es no compartir en los términos del inconverso, porque se va a oponer se opone y cada día se va a oponer más a lo que es la conducta de un cristiano. Ese tipo de persona que habla, que trae sus conductas y las pretende instaurar dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, puede contaminar con rapidez la iglesia y poner en peligro su unidad y propósito. Si comienzan a aparecer doctrinas libertinas dentro de nosotros, esa persona va a hablar de una forma, me refiero a doctrinas que están extrabíblicas o enseñanzas extrabíblicas. Y habrá gente que se agrupará por sus convicciones debajo de esos conceptos y causará división, causará separación. Entonces, contamina la iglesia y pone en peligro la unidad y el propósito que viene a ser la enseñanza de la palabra del Señor, que es el propósito básicamente de la iglesia. Y se enseñarán otras cosas, pero no la Biblia. Debemos ser amigos de los incrédulos, si vamos a guiarlos a Cristo, pero debemos actuar con cautela, con los viciosos, con los inmorales, que se oponen a todo lo que el cristianismo postula. Esta clase de personas tiende a influir más en nosotros que lo que podamos hacer para influir en ellos con lo bueno. Los jóvenes difícilmente, en los términos de los jóvenes inconversos, pueden influir en los jóvenes inconversos. Eso es una mentira. La mujer
que es trabajadora y se va a la fiesta de fin de año, a una discoteca por la fiesta de fin de año por compartir, difícilmente va a influir en ellos como cristianos. El hombre, de igual forma, muy difícilmente eso va a suceder. No recuerdo si lo dije aquí, a mí me sorprendía mucho en las fiestas de la empresa donde trabajé, las fiestas de fin de año. Por ejemplo, las hacían en un reconocido hotel de aquí de Maracay. Y desde 2 semanas antes ya no había habitación en el hotel. Estaban todas las habitaciones reservadas. Como cristiano, ¿será que voy? ¿Será que lo hago? Pregúntese cada quien y bueno, tomen la libertad que nos da el Señor. Cada quien sea honesto para sí. Cada quien debe saber y con sabiduría pedir dirección y ver en qué espacio se va a mover. Mateo 10:16 dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto se lo decía a sus discípulos porque lo estaba enviando a predicar. Igual que nos envían a nosotros, la gran comisión. Entonces, seamos también sencillos, pero seamos prudentes, pues. Es necesario ser prudentes. Éramos hijos de desobediencia. Efesios 2:1 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el espíritu o la actitud, o el espíritu el otro, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. De allí venimos nosotros. Entonces, no nos hagamos los locos, ¿no? De allí venimos, sabemos cómo es allá afuera, y los riesgos y las tentaciones siguen allí, y hoy día peor. Hermano, entonces nos encerramos. No vamos a encerrar. Solamente que cada día va a ser más difícil esa relación. Y cada vez la gente va a rechazar más esto. Cada día va a rechazar más esto. Y entendiendo que estamos viviendo los tiempos finales, sabemos que esta es una actitud que tendrá la humanidad para estos tiempos. Ahora somos hijos de Dios y debemos andar en amor. Ese fue el primer punto. Andar honestamente en amor. Segundo punto, debemos andar en luz, del versículo 7 al 14. Dice: No seáis, 5:7, no seáis pues partícipes con ellos, dice Pablo a los Efesios. Partícipes, esta palabra implica tener algo en común y con frecuencia se traduce como comunión o compañerismo. Entonces no debemos ser partícipes con las personas de las que vienen hablando que tienen este tipo de práctica, porque nos asemejan a ellos. Siempre le decía a mis hijos, pues, si estás en una esquina con 4 o con 5 amigos y llega una redada o llega una situación judicial con 6 de los que están allí, te estás con 6 amigos, van a ser 7 los detenidos, porque estás en los términos de ellos. Pero si estás predicando es otra cosa. La palabra que se traduce partícipes entonces implica tener algo con ellos. Ahora, ¿de qué los cristianos son partícipes? En primer lugar, de la naturaleza divina. De eso sí debemos ser partícipes. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Somos participantes de las promesas de Dios. Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes
y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Somos participantes ¿de qué? De los padecimientos de Cristo. Primera de Pedro 4:13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Somos participantes de su santidad. Hebreos 12:10. Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, habla nuestros padres, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Somos participantes, una vez cristianos, del llamamiento celestial, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y somos participantes de la gloria de Dios, primera de Pedro 5:1, dice ruego a los cristianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, puesto que tenemos este maravilloso compañerismo con Dios, ¿cómo podríamos asociarnos a los que pertenecen al pecado y a las tinieblas? Cuando uno comienza a leer la palabra, cuando uno comienza a intentar tener una relación con el Señor, ciertas cosas comienzan a molestarnos, ciertas conversaciones, ciertas actitudes de aquellas personas con las que antes compartíamos. Y es precisamente la iluminación que nos da la palabra, el entendimiento que va llegando a nosotros a través de la lectura constante de la palabra, a través de la oración. Hermano, somos salvos ciertamente por fe y no hace falta ninguna otra actividad, ninguna otra situación para ser salvos. Pero para crecer debemos leer la palabra y eso va a implicar un esfuerzo. Debemos orar y eso implica un esfuerzo. Debemos buscar y estar en comunión con el Señor y eso implica un esfuerzo. Para algunas personas es más fácil, pero a otros nos cuesta. Y la realidad es que tenemos que hacer un esfuerzo para leer, tenemos que hacer un esfuerzo para orar. Y allí es cuando vamos a ir creciendo y vamos a ir madurando en el Señor. Y eso implica una corresponsabilidad con el Señor. No os unáis, dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Como hijos de Dios, nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. Debemos llevar vidas morales que reflejen la bondad de Dios en favor de otros. Y Jesús destacó esto en el Sermón del Monte. Dice en Mateo 5:15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos hijos de luz y debemos andar en luz. Las tinieblas engendran pecado y mentira en contraste con la luz. Efesios 5:9, como leímos, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esto, bondad, justicia y verdad, es el fruto de la luz. La luz no puede entrar en componendas o en contiendas con las tinieblas, tan solo puede exponerla. Por eso es que es sumamente importante predicar la palabra. No existe la prohibición de pararse ante un semáforo que está en rojo si no existe ley. Ante la ley, la gente se detiene porque hay una sanción o hay una indicación de que pasarse la luz roja, cruzar el semáforo en rojo, es un delito y debería ser penado. Asimismo en la palabra, cuando nos ilumina, nos dice, mira, esto es así, esto es así, esto es así. Aunque en el ser humano está la ley moral en los corazones de las personas.
Sin embargo, la palabra nos expone. La palabra es la luz que nos expone, que ilumina y que descubre nuestra situación real. Juan 3:20 y 21 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Primera de Juan 1:5, 6, 7, 8, 9 y 10 dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentirosos y su palabra no está en nosotros. Seamos honestos, hermanos, con nosotros mismos. Seamos honestos. Y esto nos permitirá saber y reconocer cuál es nuestra verdadera situación, qué debemos corregir, qué debemos mejorar y dar cuenta de cuánto necesitamos del Señor y en qué área. Debemos andar entonces, como tercer punto, honestamente, debemos andar cuidadosamente. Del 15 en adelante. 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Diligencia significa andar con inteligencia y no en ignorancia. Hay una cuestión un término que poco se explora, poco se habla, que es la inteligencia espiritual. Y no tiene nada que ver con lo académico, no tiene nada que ver con la formación académica, no en esos términos que le da el mundo, sino la inteligencia espiritual que te viene dada por la comunión que tengas con el Señor, con el escudriñar de la palabra, con la oración. Poco a poco, en ese ejercicio, o a través de ese ejercicio, el Señor desarrolla en nosotros la inteligencia espiritual. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa palabra, esa frase de inteligencia espiritual tiene el mismo significado a través de las traducciones, a través de las versiones de la Biblia. Cuán necio es para cualquier persona andar a tropezones por la vida y nunca procurar conocer la voluntad del Señor. ¿Quién no ha tropezado? Tropezamos en el mundo, tropezamos de joven, tropezamos de adulto, de viejo. Tropezamos en el Señor. Gloria a Dios que tenemos al Señor para que nos corrija y nos levante. Sin embargo, la palabra nos muestra que es una conducta necia. En lugar de esto, debemos andar con exactitud, debemos ser diligentes. Cuando no se es diligente, se yerra el blanco, se yerra el camino y acabamos sufriendo algún desvío. Dios quiere que seamos sabios y comprendamos su voluntad para nuestras vidas. A medida que obedecemos su voluntad, aprovechamos las oportunidades, no desperdiciamos ni el tiempo, ni la energía, ni el dinero, ni el talento en cosas que están fuera de su voluntad. ¿Cuántas veces vemos atrás y decimos, cuánto tiempo perdí? Alguien puede decir, sí, pero tuve una nueva oportunidad. Sí, tuviste otra oportunidad, pero la primera la perdiste. La realidad es que la oportunidad perdida no se va a recuperar. Estas oportunidades perdidas no aprovechadas se han perdido para siempre. Es importante, hermano, evitar las obras infructuosas de las tinieblas.
obras que no llevan fruto para vida eterna. Quiere decir eso. Aquellas actividades son aquellos placeres o aquellas actividades o actitudes que van a derivar en el pecado. Debemos ir un poco más allá, sin embargo, que simplemente rechazarla. Debemos reprenderla, debemos denunciarla. Reprenderla no como se enseña, a reprender las obras de las tinieblas. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Eso no tiene ningún valor, ni espiritual, ni moral, ni nada. Reprenderla es denunciarla. Eso es reprender. Es por la palabra mostrar el error, enseñar con evidencias bíblicas el error en que la persona, el hermano, el inconverso, el alma está incurriendo. A menudo, cuando no denunciamos, el silencio puede interpretarse como aprobación. Si como cristianos, como congregación, toleramos ciertas cosas, o se toleran ciertas cosas en las congregaciones, con la excusa de que los creyentes no se vayan, eso es errar el tiro, porque no estás edificando. Recrear actividades en la iglesia parecidas al mundo para que las personas permanezcan dentro de la iglesia es errar el blanco, porque las personas nunca se van a levantar, nunca van a ser salvos. No porque estén allí, pueden pasar años, pueden estar llenos de actividades sociales y nunca ser salvos. Y nunca han recibido una exhortación real acerca de su conducta, acerca de lo que están haciendo de forma incorrecta. Hay una familia, tengo un familiar, gente a las que quiero mucho, y continuamente yo les hablo de la palabra, porque yo veo algunas publicaciones, algunas enseñanzas, y a la medida que yo puedo, yo trato de exhortarlos, ¿no?, en lo que yo entiendo que es correcto. Entonces en estos días uno de ellos tuvo la decisión, no sé, de hacer una labor social en el Hospital Central de Maracay. Y estando allí, pues, se tomaron más fotos que una actriz, que un actor. Bueno, está bien, hicieron la labor social que fueron a hacer. Pero hermanos, ¿qué dice la palabra respecto al dar? Algo tan sencillo como eso. Eso debemos tenerlo en cuenta como cristianos. Entonces vas a entregar una bolsa de pan y te tomas una foto. ¿Para qué? El Señor con respecto a eso dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, esa obra quedó sin fruto. Entonces la enseñanza debe ser conforme a la palabra, y conforme a la palabra te dice que hagas tu obra en secreto. Por ejemplo, por citar un ejemplo. Dios necesita personas que defiendan lo bueno. Donde quiera que estemos como cristianos, hablemos con amabilidad lo que es bueno y verdadero. Ya casi finalizando, quiero leer Romanos 13:13. Dice de la siguiente forma: andemos como de día honestamente. Andemos como de día. Ya nuestra noche, nuestra oscuridad pasó. Si alguien no ha recibido a Cristo y no lo tiene en su corazón, entonces está en oscuridad. Pero si ha recibido a Cristo, su noche, su oscuridad pasó. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidias. En castellano antiguo dice lo siguiente: andemos como si fuera de día, decente y honestamente, no entre comilonas y borracheras, orgías y desenfrenos, peleas y envidias. Andemos como de día. Honestamente quiere decir decorosamente, entendiendo que la gente del mundo, según el versículo, escoge la noche o escogía la noche para hacer sus orgías, sus prácticas completamente separadas y divorciadas del Señor. Pero nuestra noche ha pasado porque somos hijos de la luz y del día.
Primera carta a los Tesalonicenses 5:5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hagamos pues solamente aquello que puede exhibirse a la luz del día. Evitemos pues todas formas de actividades y cosas que produzcan en nosotros un sentimiento venenoso, que anule el amor de Dios que debe estar presente en nuestra vida. Los cristianos pertenecemos a la luz, no a las tinieblas. Debemos estar despiertos y debemos estar alertas, comportándonos como los que hemos visto la luz del Evangelio. Ningún creyente debe querer ser hallado en pecado cuando Cristo vuelva. Hermanos, el día está cerca. Hermanos, el día de su venida está cerca. Yo quiero finalizar leyendo no me abro. Bueno, no abro lo que tenía aquí. Seamos pues, hermanos, entonces prudentes, seamos entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Entendamos que somos hijos, que fuimos iluminados por su palabra, que no podemos ser igual y que tenemos una responsabilidad de enseñar correctamente la palabra que nos fue dada. Se nos entregó una responsabilidad y que debemos corresponder al Señor escudriñando la palabra y anhelando crecer en su palabra, en su comprensión, y que el Señor desarrolle en nosotros esa inteligencia espiritual que nos dé esa fuerza para poder enseñar correctamente la palabra el tiempo que nos quede, conforme Él nos manda. Que el Señor les bendiga. Oremos para ser despedidos. Señor amado, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Te suplico, Señor amado, que la palabra sembrada sea regada por ti, sea abonada por ti, Señor. Que puedas corregir, Señor, aquello que no sea tuyo y que redarguya, Señor, en cada corazón, enseñando, Padre Santo, y dando cada día más luz a mis hermanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos